Seguimos caminando y tenemos... Ahí está. Sí, ahí Seguimos funcionó. Bueno, no caminando. sé qué pasó. Salió, alguien está grabando. Yo. Bien. Desde más a menos obtenemos otra caída de potencial en R2 por la misma corriente que está circulando y volvemos al punto A. Entonces, toda esa sumatoria tiene que ser 0. Si conocemos los datos de la fuente y conocemos los valores de la resistencia, esta expresión nos va a servir para obtener la corriente. Conocidos los datos de la fuente y los elementos resistivos que tengo conectados, nosotros vamos a poder obtener el valor de la corriente. Si el signo de esa corriente que encontramos es positivo, lo que nos está diciendo es, miren, el sentido de circulación que usted eligió para esa corriente es correcto. Si el signo nos diera negativo, lo que está diciendo es el sentido que eligió es contrario al seleccionado. Eso es lo único que está diciendo el signo de la corriente con respecto a cómo elegimos nosotros la circulación. Una vez que tenemos la corriente, nosotros nos podemos plantear la caída de potencial en cada elemento a partir de la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque sabemos la corriente. Entonces, la caída de potencial en la resistencia 1 será la resistencia 1 por la corriente que está circulando. La caída de potencial en la resistencia 2 será la resistencia 2 por la corriente que está circulando, que es la misma. Entonces, así nos podemos plantear las diferentes caídas de potencial en los elementos por donde está circulando esa corriente. Pero también podemos querer averiguar, en este caso es muy simple, caídas de tensión entre distintos puntos. Y siempre el concepto que usamos es este. Tratamos de ir generando ese camino para representar caídas de potencial. Lo que nosotros sabemos, por ejemplo, es que si yo parto del punto A y quiero llegar a un punto B, voy a tener que el potencial en este punto va a tener que ir, por ejemplo, ganando potencial en E, perdiendo potencial en R1 hasta llegar a B. Entonces, seguramente el potencial en A será menor que el potencial en B. Entonces, en este caso es muy simple, no nos vamos a dar cuenta, pero después vamos a ver algunos ejercicios que están en la guía. Esto con respecto a una configuración de dos elementos en serie, nada más. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos configuraciones que por ahí se empiezan a complejizar con respecto a qué es lo que tenemos conectado y cómo está conectado? Entonces voy a borrar acá. Vamos a borrar esto, así vemos ahora la configuración. Supongamos que ponemos una resistencia R3. Bien. La configuración ahora es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque no tengo solo el recorrido que hice antes, sino que a su vez tengo una resistencia más, que está, si uno mira, en paralelo con R2. En este caso, si yo quisiera resolver por resistencia equivalente, lo que tendría que ir es reduciendo el circuito hasta tener una sola resistencia. Entonces, por ejemplo, si considero que R2 está en paralelo con R3, y la voy a llamar R', el circuito pasó de tener esta configuración a una configuración más reducida, donde R' representa el efecto de R2 y R3 en paralelo. Podría reducirlo más si quiero y llevar esto a una sola resistencia. Para este caso, estando las dos en serie, no hace falta. Entonces estaríamos en el caso anterior. Es decir, podemos plantear una circulación de corriente, plantear lo que sucede con la caída de tensiones en esta malla, es decir, tendríamos una elevación de potencial en la fuente, una caída de potencial en la resistencia 1, más menos, una caída de potencial en la resistencia R', 0. Y obtendríamos, como hicimos antes, la corriente. Ahora,
Esa corriente que yo encontré acá es la que circula por la fuente, por R1 y por la resistencia equivalente. Es decir, si yo vuelvo un paso atrás, la corriente que encontramos es la que circula por la fuente y por R1. No circula ni por R2 ni por R3. Circula por R', que es el conjunto de estas dos. Entonces, cuando esa corriente llegue a este nodo A, va a tener para tomar dos caminos diferentes. Uno a través de R2, la vamos a llamar I2, y otro camino a través de R3, la vamos a llamar I3. Entonces, ¿cuánto valen esas corrientes? ¿Cómo encuentro el valor de esas corrientes? Bueno, mirando esto que decíamos recién, el tema de las caídas de potencial. Por ejemplo, si yo tomo los puntos A y B, que son los dos nodos sobre los que está conectado R2, la caída de potencial que estoy viendo entre A y B está asociada a lo que está pasando de este otro lado de la malla. Si yo, recuerden que la sumatoria tiene que dar 0, quiere decir que si yo voy de B hasta A, me tiene que dar lo mismo que si voy de B hasta A través de R2. Porque el camino cerrado tiene que dar 0. Entonces, no importa por dónde, si voy de B a A por el camino de afuera o si voy de B a A por sobre R2, tengo que obtener el mismo resultado. Yo no puedo ir sobre R2 porque no conozco la corriente. Entonces voy a ir por el camino externo. Voy a tratar de llegar de B a A para determinar la caída de potencial en R2, la caída de potencial en R2, que no es más que la caída de potencial entre A y B, entre esos dos puntos, pero voy a recorrer el camino por fuera. Entonces, esta caída de potencial no es más que, fíjense, si yo vengo recorriendo, tengo una elevación de potencial en la fuente menos lo que cae en la resistencia R1, por esa corriente que ya encontramos. Entonces, la diferencia de potencial entre A y B, que es la diferencia de potencial sobre la resistencia R2, no es más que la fuente, el valor de la caída de tensión en la fuente, menos lo que se pierde en la resistencia R1. Una vez que yo obtuve esta caída de potencial, utilizando la ley de Ohm, voy a poder encontrar la corriente que circula por la resistencia 2, que no es más que el potencial, este que acabamos de encontrar, sobre la resistencia R2. Y voy a tener la corriente que circula por R2. ¿Cómo encuentro la corriente que circula por R3? Bueno, acá podemos ver otra de las leyes, digamos, que se asocian con el tema de corrientes. Cuando yo miro el nodo A, tengo las tres ramas que se están conectando a ese nodo. Por una de ellas ingresa la corriente I. Por otra, yo dibujé saliente la corriente sobre la resistencia R2 y dibujé la corriente sobre la resistencia R3. Entonces, la otra ley dice que la sumatoria de corrientes entrantes a un nodo es igual a la sumatoria de corrientes salientes del nodo. In, out. Vamos a ponerle así. In. Entonces, si yo miro lo que está pasando en A, tengo que la corriente I está entrando y que las corrientes 2 y 3 están saliendo. Como ya obtuve I y como ya conozco I2, lo único que me resta en este nodo es encontrar I3. Y así ir resolviendo. El grado de complejidad que tenga un circuito va a depender de cómo estén interconectados sus elementos. Entonces, siempre creo que lo principal es volver atrás
y recordar lo que vimos la vez pasada con respecto a qué cuestiones se dan en elementos conectados en serie y qué cuestiones se dan en elementos conectados en paralelo con respecto a la corriente y el potencial. Entonces, teniendo presente esas dos cuestiones puntuales, nosotros podemos resolver cualquier circuito. Es decir, recordando eso, ¿sí? Cuando yo tengo elementos en serie, la corriente que circula por ellos es la misma, pero la caída de potencial no, o sea, se reparte el potencial. Cuando tenemos elementos conectados en paralelo, recordamos que lo que tienen igual es el potencial, porque están conectados a los mismos puntos, a la misma diferencia de potencial, pero las corrientes no. Las corrientes se van a repartir, se van a dividir en función de los valores que tengo conectados de resistencia. Entonces, con esos dos conceptos, yo puedo resolver cualquier circuito. Esto es un tema de práctica, no hay digamos, si bien hay recetas que las va generando uno a medida que va resolviendo, es un tema de práctica. O sea, a medida que uno va haciendo cada vez más circuitos, como que le va resultando más familiar y más fácil interpretar lo que sucede con los componentes y con la corriente y con la tensión. Pero bueno, siempre basándonos en esto, el concepto de lo que sucede cuando llega un nodo con las corrientes, lo que sucede con las tensiones en una recorrida, malla, circuito cerrado. Con esos dos elementos podemos movernos para resolver los circuitos que tengamos. Y iba a buscar uno de los ejemplos que tenían acá. A ver. Por ejemplo, el ejercicio, el 15. Si lo tienen ahí a mano, para seguir, voy a hacer el dibujito. Ustedes tienen una fuente. Fíjense que en ese caso dice que tienen una batería de 12 volts y un ohm. Quiere decir que esa batería tiene una resistencia interna de un ohm. Después tienen una resistencia de un ohm. Acá tienen una resistencia de 6, una resistencia de 4, acá una de 12 y acá abajo una de 8. Ahí está. Bueno. ¿Y algo más? No. Dentro de las preguntas que tiene el ejercicio están hallar la corriente que circula por la batería, es decir, la corriente que yo puedo llegar a tener por la batería. Después, la intensidad de corriente que circula por cada resistencia, es decir, por cada una, ¿qué corriente tengo circulando? Y después pide la potencia que se disipa en la resistencia de 12 ohms bueno, y después pide calcular el potencial entre A y B. Que no tengo acá. ¿Ese querías que lo haga yo, ¿vale? Ah, como quieras. Sí, si querés. No sé. Bueno. Sí, dale. Dale. Yo voy buscando uno con 2 mallas. Así hacemos, ¿no? Con 2 mallas. Cualquier cosa te pregunto porque no tengo mucha idea de esto de circuito. Espérame que me voy a sacar de acá. Ahí estamos.
No sé si no se ve medio feo, ¿puede ser? Yo estoy Como con los, que... yo estoy con los lentes, pero veo bien. Si me lo saco, no Sí, sé no, si. se ve bien, Hugo. Sí, sí, Ah, se ve bueno. bien. No, porque por ahí tenía problemas de internet como el otro día y... Gracias. Entonces el circuito era una batería, una resistencia acá, una resistencia acá. ¿La idea era solo con mallas? Yo lo iba a hacer sin mallas, pero Ah, ok. No, no, está bien. pues digo, después cada uno resuelve, elige el método, por decirlo de alguna manera. Mm, Eh, a mí me resulta práctico cuando hay una sola fuente reducir. perfecto. Yo eso medio que no lo sabía. ¿Cómo sería la regla, digamos? Y ¿Cuándo es generalmente más usamos práctico malla reducir cuando, y... Sí, sí, usamos malla cuando tenemos más de una fuente y más de una malla, digamos, más de un circuito cerrado, digamos, dentro de esa configuración. perfecto. Porque se nos dificulta saber el tema de, o sea, cómo hacemos para reducir. Hay otros métodos, pero digamos, el de mallas es el más sencillo. Cuando tenemos una Bien. sola fuente, resulta más práctico reducir que por ahí enroscarnos con las mallas. No quiere decir que no se pueda, yo insisto en esto, no quiere decir que no se pueda. Se puede, Ujú. igual por mallas. Bien, entonces nos dan este circuito, nos dicen que le ponemos esta batería de 12 volt, que a su vez tiene una resistencia interna de 1 ohm, eh, y nos piden la corriente por la batería, la corriente por cada resistencia, vamos a ponerlo así, la potencia disipada en la resistencia de 12 ohm y B a B por dos distintos caminos. ¿Qué sería B a B? Sería, Eso es lo que estoy buscando, es la diferencia de potencial entre A y B, pero A y B no está marcado, así que elijamos un A y un B, claro, que podría ser, eh, no sé, así, en A y la de B. 4. Sí, podría ser ahí. Podemos ir buscando distintos A y B como para. Bueno, eso lo vamos después entonces. Bien. Bueno, entonces, en estos problemas, lo que pasa es que nosotros tenemos una cierta configuración dada del circuito y una vez que le ponemos, tipo, con todas esas resistencias, y una vez que le ponemos la batería, la corriente en todo el circuito va a quedar determinada básicamente por la configuración que ya tenemos, por las resistencias. Cuanto más grande sea la resistencia de total del circuito, más grande va a ser la corriente. Cuanto más chica, más. Cuanto más grande la resistencia, más chica la corriente. Sí, Y cuanto más chica la resistencia, más grande la corriente. sí. Entonces, eh, eso medio que queda determinado así. Si nosotros ponemos una batería más grande, la corriente va a ser más grande. Pero en sí, si nosotros ponemos una cierta geometría, una configuración y la batería, la corriente ya está determinada, no hay forma de cambiarla. Entonces, para resolver, lo que vamos a hacer es intentar que toda esta geometría, simplificarla hasta que nos quede una sola malla, básicamente. Eh, Vamos a ir haciendo resistencias equivalentes, viendo qué está en paralelo con qué y qué está en serie con qué, hasta que podamos simplificarlo y que nos quede básicamente algo así. Una sola malla con una sola corriente, con una sola resistencia. Lo otro que hay que ver antes de arrancar a hacer este problema es que nos dicen que la batería tiene 12 volts y 1 ohm. Eso es lo mismo que decir que tenemos una batería ideal y una resistencia pegada.
¿sí? Eso es así. Una resistencia de 1 ohm que está ahí al lado de la batería. Todo esto sería la batería, los dos componentes esos. Bien, entonces, para resolver estos problemas tenemos que empezar como de lo más chiquito a lo más grande. Como de adentro hacia afuera tenemos que resolver, para poder encontrar la resistencia equivalente total del circuito. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que primero vamos a ver, a ir encontrando resistencias equivalentes de partes pequeñas del circuito hasta poder ir haciendo partes más grandes y hasta que podamos encontrar resistencia equivalente total. Por ejemplo, en este, lo primero que tenemos que hacer es simplificar estas dos. Esas dos, a ver, sí, estas dos estaban en paralelo. Sí. Si nosotros redibujamos el circuito tendríamos algo así. Algo así. Y después es como que eh, tenemos básicamente, esto lo podemos redibujar como y de acá mismo sale otra. Pero me está raro ahí. Sí, yo pensé que lo tenía que simplificar así, capaz que lo re. En realidad, la de 6 y la de 12 sí están en paralelo, las Sí, simplificás y te quedan en serían serie con la de estas. 4. ¿Y la de 8? Y la de 8 queda en paralelo con todo eso. Ok, algo así sería, entonces. Esta sería la de 4. Y la de 8 sale de acá. Algo así sería. A ver, No tengo mucha idea reduciendo los circuitos. a ver, espérame. No. Sí. Esto es A, esto es B. Sí. Por ahí, como consejo, en vez de redibujar tu circuito, ya sabes que la de 6 y la de 12 están en paralelo. Sí. Entonces, automáticamente sacar el equivalente de eso y en reemplazo de ese paralelo pones una resistencia del valor que te quede. Es como que sacás esas dos Sí, y sí, pones, sí, sí, sí. ¿no? Pasa que es confuso porque también están en paralelo con la de 8. Claro, pero como no están esas dos no están en paralelo estricto con la de 8. Ok. Sí entre ellas, pero no con la de 8. Si se quiere lo podemos hacer así, si no. Para Profe, que y quede mejor dibujado. Sí. esa que quedaría equivalente de las dos que están en paralelo. Cuando lo dibujamos quedaría igual que cuando está la de 6, o quedaría en una posición distinta a esas. Sí, en realidad quedaría como esas dos quedarían como una sola en serie con la de 4. Con la de 4. Claro, O sea, quedaría como entre A y B, ahí al lado de la de 4, la dibujaríamos así. claro. Ok. Así creo que se entiende mejor. Ahí está. ¿No? Sí, ahí se ve, digamos, bien. Si se fijan, este punto de acá sería este punto de acá. Básicamente estar en este Pará, punto. ahí se salió el video, Hugo. ¿Seguro? No, por lo menos a mí no. ¿El resto ven? Ah, bueno, entonces capaz es problema mío, perdón. Capaz que en un toque te vuelve. Igual bien que avisaste.
Eh, bueno, sigo entonces. Esta era de 1. Si se fijan, este punto B sería como este punto y estar acá, 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 acá o acá es todo lo mismo básicamente porque es todo parte del mismo conductor. O sea que es todo parte del mismo cable, digamos. Entonces tenemos que estar sí o sí al mismo potencial. Es lo que veíamos en la parte anterior de la materia de conductores. Esto es un cable conductor. Entonces en cualquier parte que estemos sobre él, el potencial tiene que ser el mismo. Ahora no es lo mismo entre acá y acá porque hay una resistencia entre medio. Y eso es lo que nos hace caer el voltaje. Esto de que el potencial es el mismo en los conductores es lo que nos permite redibujar los circuitos. Entonces, redibujándolo así, se ve mejor que estas dos están en paralelo entre sí y después están en serie con esta. Y toda esta parte está en serie con la de 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrancar haciendo la resistencia equivalente de estas dos, de la de 6 y la de 12. Vamos a escribir la fórmula. La resistencia equivalente en paralelo es 1 sobre, si tenemos, vamos a ponerle R1, 1 sobre R2, y si tenemos más es 1 sobre R, sobre todas las que tengamos, digamos, todas las que estén en paralelo. Y si están en serie, la resistencia equivalente es solamente la suma de cada una de las resistencias. Entonces, si hacemos la resistencia equivalente de 6 y 12, ¿tienen alguna nomenclatura para escribir las resistencias equivalentes? No. R', Ok, R2'. está bien. Si las tenés numeradas, le podés poner los subíndices de la numeración, pero acá no están numeradas, entonces lo mismo. No. Bueno, le voy a poner R1. La resistencia equivalente entre la de 6 y la de 12 va a ser 1 sobre 6, que sería este término, más 1 sobre 12, que sería el segundo. Si alguien quiere hacer la cuenta, 4. gracias. 4 ohm. Entonces, ahora con este primer paso, básicamente lo que nosotros hicimos es agarrar y simplificar un poquito el circuito. Y nos va a quedar así. Esta es la resistencia equivalente que encontramos. Esta es la de 4 y esta es la de 8. Y acá había otro. Entonces, esto es lo que decía de que tenemos que ir de lo más pequeño a lo más grande. Agarramos el circuito más chiquito que pudimos, o la resistencia equivalente más simple que pudimos reducir y la redujimos. Entonces, ahora lo que podemos hacer es encontrar la resistencia equivalente de esto, que sería la resistencia en serie 4 más R1. R2 sería 4 ohm más R1, que era 4 ohm también. Así que esto nos da 8 ohm. Entonces ahora encontramos esta resistencia. De nuevo esto nos simplifica un poco el circuito. Tengo una pregunta, Hugo. Sí. ¿Por qué hay una resistencia ahí a la izquierda de la fuente? Ah, bien. Eso es porque, si te fijas en la guía, nos muestran una batería, las dos rayitas estas, y nos dicen 12 volt, 1 ohm. Cuando nos dicen eso, significa que es como una batería real. Las baterías ideales solamente las consideramos como una fuente de voltaje. Las baterías reales, además, tienen un poco de resistencia también. Entonces,
Lo que nos están diciendo es que esta batería tiene 12 volts y tiene un ohm de resistencia. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar esto. Ah, y esa resistencia se expresa ahí al lado, a la izquierda. Claro, exacto. Esa resistencia la pones al lado de la batería. Yo la ¿Es lo puse mismo así. a la izquierda que a la derecha o está a la izquierda por alguna razón? Es lo mismo porque está en serie, básicamente. Claro, listo. 12 volt. Y bueno, acá sigue el circuito. Todo esto, que es lo que yo marqué acá con línea punteada, está dentro de la batería. ¿Sí? Bien. Entonces, habíamos reducido estas dos resistencias que estaban en serie. Y ahora el circuito nos queda un toque más simple, que es esto. Que sería R2. Esta sería la de 1 ohm y esta sería de 8 ohm. Ahora lo que vamos a tener es que estas dos están en serie. Esta con esta. Si nosotros En lo paralelo. dibujamos en paralelo. Si lo dibujamos un toque de otra forma, para que quede más evidente, nosotros podemos dibujar estos dos puntos para que sean esto básicamente. Esto sería R2, esto sería 8 ohm, y acá se ve claramente la formita de una resistencia en paralelo. Hasta acá ven, hasta acá donde tengo el fibrón. No, el fibrón no se ve. Ok. A ver, se ve Pero acá. desde donde terminaste sobra un poco más de lugar. Sí, pasa que lo cambié hace poco. Ahí está. Antes no llegaba hasta acá el celular. Ahora sí. Se ve hasta acá, más o menos. Y entonces puedo hacer un renglón más. Sí, y un poco más también, casi que se ve todo. Bien, gracias. Entonces puedo hacer ahora la reducción de esas dos que están en paralelo. Entonces va a ser 1 sobre 1 sobre R2 más 1 sobre 8 ohm. Esto era 4. Ale, ¿vos tenés cuánto da la cuenta? Da 4. ¿Otra vez? Gracias. Sí, porque las dos son del mismo valor. Entonces, cuando tenés dos resistencias en paralelo del mismo valor, se va a la mitad. El paralelo. Mira, claro. Bien. Entonces, con esto lo que encontramos es este otro circuito. Esta es 4 ohm y esta es 1 ohm. Entonces al final estas dos están en serie, entonces la resistencia equivalente total del circuito era 5 ohm. Bien, voy a empezar a borrar los primeros pasos. Si querés borrar las cuentas, pero no les borres los gráficos. Vamos a tratar de ir Bueno, para que podamos volver atrás en los gráficos. bien. Y no nos Entonces perdamos. básicamente arrancamos de, no sé, acá. Y fuimos... Para la derecha también Primero... tenés un poquito más de espacio. Sí, sí, pero no... Ah, es cierto, tengo mucho más espacio ahora. Sí. No me he dado cuenta. Ah, igual depende si lo estás viendo en la compu o en el celular. En el celular te la recorta de los costados la imagen.
Claro, en la compu lo vemos bien. Entonces arrancamos de acá y lo primero que hice fue no reducir nada, pero sí redibujarlo para que se note bien por dónde podíamos arrancar. Una vez que redujimos esta de 6 y 12, pasamos a este, después a este, después a este y después a este. Y lo que vamos a terminar en este primer dibujo que había hecho, que básicamente estas dos están en serie, entonces la resistencia equivalente total del circuito es 5 ohm, que sería esta. Y acá tenemos 12 volt. Entonces ahora planteamos la caída de potencial sobre todo el circuito y nos tiene que dar 0. Si yo este circuito lo recorro hacia la izquierda, es que tengo que poner más 12, ¿correcto? Sí, sí, sí. Si yo planteo la corriente y yo el circuito lo recorro de tal forma que voy del lado chiquito de la batería al lado grande, esto significa que estoy subiendo 12 volts de potencial. Es como que estoy yendo del negativo de la batería al positivo. Entonces, ir de acá a acá me sube 12 volts. Después paso por acá. Si voy en el sentido de la corriente, me baja la corriente por la resistencia equivalente, que serían 5 ohm. Y una vez que paso la resistencia, ya estoy en el punto donde arranqué. Entonces, tengo que tener 0. Perdón que interrumpa, ¿no te faltó la resistencia a la derecha, sumarla? ¿Cuál sería la derecha? La otra de 1 que está a la derecha. Sí, me la olvidé en algún momento, se ve. No, Sí, la sumaste hay un abajo, me parece. gráfico como que no la hiciste. Ah, esta de acá al costado. Sí, era. Sí, es cierto. Acá estaba y acá me lo olvidé. Ahí eso, sí. Gracias. No me di cuenta yo, mira. Acá Sí, va yo otra. pensé que 5 era de esa y no de la que va con la batería. Ahí está. Claro, no era de la Ahora sí. batería. Claro. Ahí también, sí. Y una más acá. Una más ahí, nos va a dar 6 entonces. Claro. Nos va a mejorar la cuenta. Sí, va a quedar más fácil. Claro. Bien. Entonces, una vez que yo recorro todo el circuito y vuelvo al punto original, tengo que tener el mismo voltaje de alguna manera. Y por eso lo igualamos a 0. No sé bien cómo explicarlo eso. Pero bueno, entonces, ahora que me quedó una sola resistencia y una sola batería, la cuenta queda así de simple. Que es básicamente que este voltaje es igual a I por R. Ahí está. Este es el primer inciso entonces. Que es calcular la corriente. ¿Qué dice? La intensidad de la corriente que circula por la batería. Por La la corriente que circula por. Claro. La corriente que circula por la batería es la que circula por toda esta rama. No sé si se llama rama. Pero bueno, por ese cable. Si rama sería si donde tenés la fuente con su resistencia interna y la de un ohm. Esa sería una rama. Claro. O sea, básicamente una rama es. Sí, toda Entre esta parte nodos. que está conectada por un solo cable o algo así. O Por entre el mismo nodos, cable. entre dos nodos. Claro, Dos entre este y nodos este. multinodo. Ok. Bien. Eso es lo primero que hay que hacer. Después nos piden la intensidad de corriente que circula por cada resistencia. Entonces yo tengo que saber la corriente que circula por acá, pero también la que circula por acá, y la que circula por acá, y la que circula por acá, y la que circula por acá. Que deberían ser todas distintas, si no la erro. Posiblemente haya alguna que sea igual a Sí, va a otra, pero depender de la combinación de resistencias, pero claro.
Por los valores que tenemos de resistencias es más sencillo el cálculo en este caso. Sí. Bien, entonces voy a borrar todos estos. Y me voy a quedar con este que es el que mejor se ve. Ok. O si no, lo voy a borrar también. No, si se ve bien lo podemos usar. Sí, pero tengo este de sobra que no está Ah, bueno. aportando nada. Sí, será así. Ahí está. Entonces acaba 6 y acaba 2. Que lo borro. Ahí está. Bueno. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es plantear algunas cosas. Por ejemplo, lo que había dicho Ale de que una de las leyes de Kirchhoff, que es que cuando una corriente llega a un nodo, básicamente se divide. Entonces, por ejemplo, la corriente que sale de acá y la que sale de acá tiene que ser igual a la que entra por acá. Entonces, supongamos que esta es I1. I1 tiene que ser igual más I2, que le vamos a poner a esta, tiene que ser igual a la corriente que va por acá. ¿Sí? La corriente entra por acá y sale una parte por acá y una parte por acá. Entonces esta I2 es la que va todo por acá hasta acá. Y esta I1 que yo puse acá, primero se divide en este nodo, se divide en estas dos, después se vuelve a unir y entonces por esta resistencia también pasa la corriente I1. ¿Sí? La corriente viene acá, se divide, pero después se une de nuevo. Entonces tiene que ser la misma acá que acá. Bien, entonces Y vamos a plantear que sí. estoy pensando, y no la tomamos en sentido contrario. Estoy mirando el dibujito, pero Sí, voy a decir que haga esto así. para el otro lado. Sí. Porque, sí. Bien. Esto así. Entonces hago así y así. Ahí está. Ahí está. Bien, y en esta parte vamos a poner otros dos. Acá viene I1 y salen I3 e I4. Y se vuelven a juntar y hacen I1. Entonces, I1 tiene que ser igual a I3 más I4. Entonces acá yo tengo dos ecuaciones. Y sabemos que esto tiene que ser igual a 2 amperes. Bien. Ahora lo otro que sabemos es que la caída de voltaje entre acá y acá
tiene que ser la misma yendo por acá que yendo por acá. ¿Sí? El voltaje tiene que ser el mismo todo acá, porque estamos en un cable, que todo acá. ¿Sí? Entonces, bien, entonces la caída de voltaje de ir de B a A por este camino o por este otro, tiene que ser la misma. Y tiene que ser el mismo que yendo por arriba. Por la batería. Sí. Ok. También. Bien. Pero entonces, vamos a poner. Vamos a calcular cuánto es la caída de voltaje acá. De ir de A a B. Si hacemos lo mismo que habíamos hecho hoy cuando estábamos en la última parte del problema, del primer inciso, habíamos dicho que yendo para allá, en el sentido de la corriente, íbamos a tener que la caída de potencial es menos I por R. En este caso, la corriente que estamos haciendo acá es I2 y la resistencia es 8 ohms. ¿Sí? Para ir de A a B, la caída de potencial que tengo es la que hay en esta resistencia. Entonces, esta es toda la caída de potencial que hay. Ahora, si yo voy por este lado, la caída de potencial que tengo es menos I1 por 4 ohms menos, acá está dibujado, I3 por 6 ohms. ¿Sí? Yo hice este camino. Ir de A a B, por acá y después por arriba. ¿Sí? Entonces pasé dos resistencias y tengo las dos caídas de potencial. También podría haber ido por abajo y decir menos I1 por 4 ohms menos I4, que es esta, por 12 ohms. Y esto también tiene que ser la misma caída de potencial. ¿Por qué? Porque llegamos a los mismos puntos y como estamos sobre conductores, los potenciales tienen que ser los mismos. Bien. Entonces estas dos ecuaciones deberían ser equivalentes y bueno, de hecho las tres, y las podemos igualar. Por ejemplo, podemos, bueno, para no sé con qué arrancar. Porque acá tengo todas ecuaciones distintas. O si no, lo otro que es más simple es agarrar y en vez de hacer las cuentas estas así, la idea que sería mejor es que agarren y usen la corriente que hay acá y la resistencia equivalente de toda esta parte. Eso va a ser más simple. Pasa que no la quise hacer porque ya lo había borrado y no lo tengo. Sí, es más sencillo. Claro. La resistencia equivalente a esa sería... Esa daba 4. Bien. Toda. Esta resistencia equivalente da 4 ohms. No, espérame. Esa daba No, esa 8. 8. Esa 8. Bien, gracias. 4 daba. Entonces acá está B, y yo lo reemplazo por una resistencia equivalente de 8 ohms. Y tomo la corriente que va de A a B, que es I1. Ahí está, esto va a ser mejor. Entonces, B a B es menos 8 ohms por I1. Y ahora lo puedo igualar a esta, que es más simple. Es más simple que agarrar una de estas ecuaciones
e igualarla a esta porque acá tengo I1 y tengo I3. Acá solo tengo I1. Entonces tengo menos 8 ohm por I1 tiene que ser igual a menos 8 ohm por I2. Bueno, parece que I1 tiene que ser igual a I2. Tal cual. Claro. Básicamente la corriente viene de acá, ¿sí? La corriente I viene de acá. Y como este tramo del circuito y este otro tienen la misma resistencia, entonces le da lo mismo ir por uno que ir por el otro, y por eso es que las corrientes no dan igual. Esto vale 8 y habíamos dicho que la resistencia equivalente de todo este tramo también era 8. Entonces las corrientes son iguales. Bien, si son iguales y además las podemos reemplazar en esta fórmula, teníamos que I tiene que ser igual a I1 más I2, e I1 y I2 son lo mismo, entonces va a ser igual a 2 I1. Entonces, I1 tiene que ser igual, esto era 2 amperes, I era 2 amperes. Entonces I1 tiene que ser igual a 1 ampere y también I2. Bien. Hasta acá quedó más o menos claro todo. Fue importante para que las cuentas queden simples, agarrar y usar la resistencia equivalente acá, en vez de usar estas ecuaciones que había hecho al principio. Esto lo voy a dejar en algún lado. Me va a quedar guardado acá. Que I1 es igual a I2 es igual a 1 ampere. Que I es 2 amperes. Y ahora voy a tratar de sacar cuánto vale I3 y cuánto vale I4. Y creo que ya con eso estaría todo. Bien. Para sacar I3 e I4 lo que necesito es esta parte del circuito. Esto era el punto B. Lo que voy a hacer es agarrar y hacer dos puntos acá. Bueno, este punto es el mismo que el punto B porque están conectados por un cable nomás. Y este punto le voy a poner C. Y yo sé que la diferencia potencial entre C y B, yendo por acá o yendo por abajo, tiene que ser la misma. Entonces, por arriba voy a tener que la caída de potencial entre C y B es menos I3 por la resistencia de arriba, que era 6 ohm. Y la caída de potencial yendo por acá es I4 por la resistencia de abajo, que es 12 ohm. Como esto es todo lineal, básicamente, como la resistencia de acá es la mitad que la de abajo, entonces por la resistencia de arriba va a pasar el doble de corriente. Si no lo estoy pensando mal. Yo ahora los voy a igualar, porque tienen que ser lo mismo. Me va a quedar menos I3 por 6 ohm, tiene que ser igual a menos I4 por 12 ohm. Esto es un 2. Entonces I3 tiene que ser igual a 2 veces I4. O sea, por
por la resistencia de 6 ohm pasa el doble de corriente que por la resistencia de 12. Y a su vez tenemos esto, que I1 tiene que ser igual a I3 más I4. Esto lo habíamos sacado de decir que I1 viene por acá, llega a este nodo y se tiene que dividir para pasar un poco por este lado y un poco por este lado. Entonces habíamos dicho que esto era 1 amper y habíamos dicho que I3 vale 2 veces 4. 2 y 4 más I4 tiene que ser igual a 1 amper. Entonces I4 es 1/3 de amper e I1 no, I3 es 2/3 de amper. Y ahí creo que tenemos Todas las corrientes ya tenemos. Sí. Ahí están todas las corrientes que pasan por toda la resistencia, que es lo que pedía ese segundo inciso. Bien. Lo próximo que nos piden es la potencia. La potencia disipada en la resistencia de 12 ohm, que es esta. La potencia se calcula con la ley de Joule, creo que se llama, que lo que nos dice es que la potencia disipada es el voltaje por la corriente que pasa. O sea, es la caída de voltaje en esa resistencia multiplicado por la cantidad de corriente que está pasando. Como B, por la ley de Ohm, como B es igual a I por R, también podemos reemplazar la B por I por R y nos queda I por R por I. O sea que también podemos calcularlo de esta forma, como I cuadrado por R. O podemos reemplazar lo otro y nos queda que esto también se puede calcular como B cuadrado sobre R. La diferencia en potencial no la sé, pero lo puedo calcular así. Yo tengo cuánto es la corriente que pasa por esta resistencia de 12 ohm, que era I4. I4, 1/3 de amper, y la resistencia es 12 ohm. Entonces, la potencia disipada en la resistencia de 12 ohm es I4 al cuadrado por 12 ohm, que es 1/9 de amper al cuadrado por 12 ohm. Esto me queda un 3 por 4, 4. 3 por 4 y esto es 3 por 3. 4/3 ampere al cuadrado por ohm. Esto nos tiene que dar en watts. Entonces esta es la potencia que estamos gastando en esa resistencia. Bien. Potencia suministrada por la batería. Bueno, y el último inciso nos dice calcular la diferencia potencial entre A y B por dos caminos distintos. Nosotros supusimos o pusimos que A y B eran estos dos puntos. Entonces podemos calcularla por dos caminos distintos usando este y después el de arriba, o este y después el de abajo, o este otro que va por abajo del todo. Pero bueno, medio que ya lo habíamos hecho antes. Podríamos decir que la caída de voltaje entre A y B es I1 por la resistencia equivalente de esta parte, que no me acuerdo cómo la habíamos llamado, pero creo que valía 8 ohm. ¿Sí?
toda esta resistencia equivalente. De acá hasta acá. Entra y B, 8. Bien. Entonces con eso ya sabemos cuánto vale la diferencia potencial entre A y B, con un menos. Y lo podemos calcular por abajo. Como esta de abajo, que es I2 por 8 ohm también. Esto ya lo habíamos hecho antes, cuando... Menos una, y bueno, hemos dicho que I1 y I2 eran iguales. Bien, y con eso termina todo el problema. O sea, Ale, si querés Sí. remarcar Ahí alguna no, cosa o eso no, ahí de quedó este problema. completo. No, quedó completo ahí. Digamos, pues digo, básicamente lo que tiene que ver con reducción después implica un planteo de decir, bueno, ¿qué está pasando con lo que tengo conectado en serie? ¿Qué pasa con lo que tengo en paralelo? ¿Qué es lo que estoy viendo entre dos puntos? Bueno, es siempre un volver atrás con el circuito, de alguna manera. Después va a depender de la destreza de cada uno para resolver. Pero bueno, es práctica, no es otra cosa. Por ahí podemos buscar, porque yo lo que estoy mirando acá en la guía, que no hay tantos circuitos por esas características, por ahí buscar alguno más como para agregarles y dejarles para que practiquen. ¿Se acuerdan que el otro día dijimos que los primeros son de instrumentos y demás? Y por ahí nos interesaba dedicarle más tiempo a circuitos que a la parte de los instrumentos. Entonces, bueno, también por ahí hacerle llegar algún ejercicio extra sobre circuitos, como para que puedan. Sí, eso que habíamos dicho el otro día era que, ¿cómo habíamos dicho que los instrumentos lo íbamos a dejar Lo por vamos a ahora? ver al final. Bien, ¿y O cuáles lo eran los podríamos ver instrumentos? ahora, sí, que ya más o menos tenemos una idea de circuito un poquito más avanzada. Okay. Si podemos plantear alguno de los instrumentos. Bueno, si querés dejo de compartir. Dale, y planteamos alguno de instrumentos. Dale. Yo ahora vuelvo. ¿Dónde estoy? Acá. Ahí estoy. Bueno, vamos a volver sobre los primeros, que son los de instrumentos. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos hablado de que los instrumentos, el amperímetro como el voltímetro, tienen como principio de funcionamiento un instrumento detector de corriente que se llama galvanómetro? Y que nosotros lo representamos a ese instrumento básicamente con una letra G, que quiere decir galvanómetro, y una resistencia interna para ese instrumento. Es decir, en el circuito cuando lo colocamos, nosotros lo representamos de esa forma. Entonces, si lo que tenemos es un amperímetro, dijimos que los amperímetros, el amperímetro se conecta en serie con lo que quiero medir. Entonces, si yo tengo un circuito, voy a tener que abrir el circuito y colocar el amperímetro en esa sección donde quiero hacer la medición de corriente. Y los ejercicios lo que proponen es, si yo tengo, por ejemplo, un amperímetro, quiero medir corriente, ese amperímetro lo vamos a representar como el galvanómetro, con la letra A, que es lo que queremos medir, y la resistencia interna que tiene el instrumento. Y dijimos que para los amperímetros esa resistencia interna es muy pequeña. Tenemos un amperímetro con determinadas características. ¿Cuál es la importante en el caso de los planteos que nosotros tenemos? El alcance del instrumento. Es decir, cuánto puede medir ese instrumento a fondo de escala.
El alcance representa eso. ¿Cuánto puede medir a fondo de escala? Entonces, si tengo un amperímetro de 3 amperes, lo máximo que voy a poder medir son 3 amperes. De ahí para abajo, voy a poder medir lo que quiera. De ahí para arriba, no voy a poder medir con ese instrumento. Entonces, lo que hace el fondo, digamos, el alcance del instrumento es limitar, tanto en el voltímetro como en el amperímetro, la corriente máxima que puede circular por el dispositivo. Es decir, lo que limita ese fondo de escala es la corriente máxima que puede soportar el instrumento, tanto en el voltímetro como en el amperímetro. En el amperímetro es más sencillo de visualizar, porque si yo digo que tengo un amperímetro cuyo alcance es 3 amperes, la corriente máxima que va a poder circular por el dispositivo son 3 amperes. A veces los instrumentos tienen limitaciones de corriente propias de lo que es el galvanómetro. Entonces me dice, miren, el galvanómetro puede trabajar con, no sé, 1 miliamper y por ahí no puede pasar más. Bueno, entonces sabemos también que ese es su alcance, digamos, es lo máximo que podemos hacer circular por la rama donde está conectado el instrumento. En los ejercicios que ustedes tienen, que son del 4, sí. No, te quería hacer una pregunta que se me ocurrió recién. Sí. ¿Vos les habilitaste a los chicos para que hagan las correcciones? Creo que sí. ¿Querés fijarte? Me parece que sí. No, porque no sé. ¿No la pueden sé si ver? los chicos la vieron. Lo que pasa es que lo habilité recién a las 5 de la tarde. Está bien. No, porque no sabía si se hacía automáticamente o... Yo lo que hice fue darle al overflow y publicarlas. Perfecto. Si alguno no puede verlas, que nos avise después. Dale. Listo. Por favor. Bien. Del ejercicio 4 hasta creo que es el 6, 7, uno de esos, estamos trabajando con instrumentos. Entonces, por ejemplo, ya que hablé de un amperímetro, voy a buscar uno que tenga un amperímetro. Dice que en el ejercicio 4 dice que tenemos un galvanómetro con una resistencia interna de 200 ohms, es decir, esta 200 ohms, y precisa una corriente de 12 miliamperes para introducir un fondo de escala. Bueno, que ese justo es voltímetro después. Bueno, voy a hacer el inciso B, no importa. Y dice que necesita para producir una deflexión a fondo de escala una corriente de 12 miliamperes. Esas son las características que me da del instrumento. Entonces, por ejemplo, en la segunda parte dice, si quiero usar el galvanómetro como amperímetro para medir hasta 100 amperes, ¿qué resistencia debo conectar externa y cómo debe realizarse la conexión? Entonces, me dice, mire, usted tiene un instrumento para medir corriente cuyas características son tener una resistencia interna de 200 ohms y soportar como máximo 12 miliamperes. Usted lo quiere utilizar para medir hasta 100 amperes. Entonces, algo que puede registrar como máximo 12 miliamperes, yo lo quiero llevar a un alcance de 100 amperes. Entonces, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo consigo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bien. Piensen que este es el instrumento, ¿sí? Si yo no tengo acceso a la resistencia interna ni nada, lo que tengo es esa caja donde tengo el lector, que puede ser digital o analógico, de corriente. Sé que acá puede, como máximo, entrar 12 miliamperes, que es lo que me soporta el instrumento. Pero yo quiero... Vamos a hacer así. Ahí tengo el borne del instrumento, acá tengo el otro borne del instrumento. Lo que yo quiero es poder registrar hasta 100 amperes. Si yo quiero poder introducir en la rama donde está el instrumento hasta 100 amperes. Pero el instrumento soporta 12 miliamperes. Entonces, lo que hacemos es generar en el instrumento un camino para derivar la corriente de exceso. Es decir, si van a entrar 100 amperes y por el instrumento solo pueden ir 12 miliamperes,
lo que generamos es un camino para derivar el excedente de la corriente que no puede circular por el instrumento. Entonces, ¿y sobre qué lo va a hacer? ¿Sobre un cable? No, porque si yo pongo un cable lo que estoy haciendo es cortocircuitando el instrumento. Lo va a hacer sobre una resistencia. Entonces, le genero un camino, ¿sí? Ahora vamos a ver cuánto, por el cual circule el excedente, vamos a correr I en exceso, vamos a poner, de lo que no puede circular por el aparato. Y acá, a la salida, cerramos el camino. Esta corriente de exceso no es más que la diferencia entre los 100 miliamperes, los 100 amperes que yo quiero que registre y los 12 miliamperes que circulan por el instrumento. Entonces le proporciono a la corriente que se excede por lo que puede circular en el instrumento un camino de circulación a través de una resistencia. Entonces sabemos que por esta resistencia R va a circular una corriente que tiene este valor, 100 amperes menos 12 miliamperes. Por ahí ni siquiera es representativo el número, pero bueno, tengo una corriente de ese valor. Pero no obtuve todavía de qué valor tiene que ser esa resistencia, que es la otra pregunta que yo me hago. Es, bueno, ¿cuánto tiene que valer esa R que yo coloco ahí? ¿Sí? Para soportar esa desviación de corriente. Bueno, ¿en qué nos basamos para encontrar el valor de esa resistencia? En algo que estuvieron viendo en el circuito de recién con Hugo, que tiene que ver con las diferencias de potencial. Es decir, entre este punto A, que es el mismo para donde tengo el instrumento y para la resistencia, y este nodo B, a la salida del instrumento y donde se conecta la resistencia, tengo la misma diferencia de potencial. O sea, B a B, por los dos caminos, tiene que dar exactamente lo mismo. Es decir, B a B a través del instrumento y a través de la resistencia tiene que dar el mismo valor. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hacer así. B a B a través del instrumento no es más que la resistencia interna del instrumento por la corriente. Y B a B a través de la resistencia que yo coloqué para derivar la corriente no es más que el valor de esa resistencia por esta corriente de exceso, vamos a llamar I', o sea, es R por la diferencia entre 100 amperes y 12 miliamperes. Como los potenciales son iguales, las ecuaciones se pueden igualar, entonces tenemos que RI por 12 miliamperes tiene que ser igual a R por 100 amperes menos 12 miliamperes, y de acá vamos a despejar el valor de la resistencia que tenemos que conectar. Ahí tendríamos el valor de R. Es decir, cuando yo tengo un instrumento utilizado como amperímetro y quiero medir más que lo que el instrumento me permite, lo que tengo que hacer es proporcionar un camino de derivación para la corriente de exceso respecto de la que puede circular por el instrumento. Esta resistencia en la bibliografía se llama resistencia shunt, ese es el nombre que tiene, que es externa. Entonces yo proporciono un camino alternativo para la corriente en exceso. ¿Cómo se obtiene esa resistencia? Bueno, por igualación de potenciales. Es decir, el potencial calculado a partir del camino sobre el instrumento, o sea, ir de A a B sobre el instrumento o ir de A a B sobre la resistencia, es exactamente lo mismo. Tiene que dar la misma caída de potencial. Y a partir de ahí, lo que hago es determinar cuánto vale la resistencia. Eso sería para el caso de los amperímetros. En el caso de los voltímetros, a
ver, señala a fondo de escala una tensión de 200 volts. Bueno, vamos a ver qué dice el mismo ejercicio. Habla de el instrumento que usamos recién. Esto acá. Y ahora tenemos un voltímetro. Bien. Tenemos un voltímetro. Entonces el voltímetro se conecta siempre en paralelo con lo que quiero medir. Suele tener una resistencia en general elevada respecto de la que tiene el amperímetro. Pero bueno, en este caso utiliza el galvanómetro, tiene la misma resistencia. Y las características del instrumento de base son las mismas. Es decir, una resistencia interna de 200 ohms y una corriente máxima de 12 miliamperes. Eso me está diciendo lo máximo que puede circular por el instrumento. Nuevamente, otra vez, esa es la corriente máxima que tolera el instrumento. Como el voltímetro va en paralelo con el circuito, es decir, si yo tengo mi circuito, supongamos que acá tengo un receptor, el voltímetro va en paralelo, así, y el amperímetro en serie. Acá lo que no sabemos es cuál es el alcance real que tiene el instrumento como voltímetro. Entonces, una de las cuestiones sería saber cuál es el alcance. Por ejemplo, si circulan 12 miliamperes y tengo una resistencia de 200 ohms, ¿cuál sería el alcance del instrumento de base, no? 12 mili, estos son 0,2K, son 0,2 por 12. 24, 2,4, más o menos, volts. Y lo que les dice es, ¿cómo debería conectar una resistencia y de qué valor debería ser esa resistencia para que el galvanómetro a fondo de escala señale una tensión de 200 volts? Entonces, lo que me dice es que quiere para el instrumento, para poder registrar a fondo de escala 200 volts. Entonces yo quiero, supongamos acá, que el instrumento registre 200 volts. Si uno hace cuenta, esto no llega ni a 3 volts. Ahora, ¿dónde debería conectar la resistencia y de qué valor? Entonces, como lo que yo estoy buscando es un tema de voltaje, no de corriente, es decir, acá la idea es tratar de compensar lo que sucede con el voltaje. Estos 200 volts, el instrumento no los puede medir. Es decir, yo sé que el instrumento puede medir una determinada diferencia de potencial y que yo quiero en total 200 volts. ¿Sí? El instrumento puede medir una cierta diferencia de potencial. Ahora yo quiero que mida 200. Entonces, tengo que generarle alguna alternativa para que esto en lo cual se excede el voltaje, lo que no puede registrar el instrumento por su diseño, esté cayendo en una resistencia. Es decir, tengo que proporcionarle una resistencia en la cual exista una caída de potencial que se lleve el exceso de lo que no puede medir el instrumento. Acá la idea no es que es derivar corriente, sino que haya una caída de potencial que absorba lo que no puede absorber el instrumento. Entonces, lo que se hace es conectar una resistencia en serie con el instrumento. De forma que, sobre la resistencia, vamos a llamar este punto B y este punto C, si la diferencia de potencial entre B y C sea esto que queremos, que son los 200 volts, menos lo que puede caer entre los puntos A y B, es decir, lo que cae en el instrumento propiamente dicho. Entonces le estamos dando un espacio donde caer la tensión en exceso. Antes era la corriente y ahora es la tensión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la corriente que está circulando en ningún momento se modificó. Como estos dos elementos están en serie, por acá circulan 12 miliamperes, tanto por el instrumento como por la resistencia que yo tengo conectada en serie. Entonces, la diferencia de potencial entre A y C no es más que la resistencia interna
por 12 mA más la caída que yo tengo en la resistencia nueva por 12 mA. Esta diferencia de potencial, ¿sí?, son 200 volts. La resistencia interna la conocemos, o sea, este es un valor de potencial que se conoce, es 200 ohms por 12 mA, más R por 12 mA, y acá lo que hay que hacer es, esta cuenta, 200 por 12 mili, son si me equivoco avísenme, me parece que es 2,4 volts es igual a R sobre 12 mA. Y así obtenemos el valor de la resistencia. La otra opción es solo plantear la caída de potencial entre B y C, sabiendo que esa caída de potencial es 200 menos lo que habíamos puesto acá, que era 2,4 volts. Y ya, bueno, achicamos un poco la cuenta, pero no es más que una extracción de lo que ya tenemos escrito de este lado. Entonces, la caída de potencial entre los puntos A y C no es más que la suma de las caídas de potencial en la resistencia interna y en la nueva resistencia en serie. Por los dos elementos circula la corriente total. Entonces, lo que tenemos ahí es, para el voltímetro, conectar una resistencia en serie. Esa resistencia en serie tiene que absorber el exceso de potencial que no puede tomar el instrumento. Entonces, para el amperímetro es en paralelo, para el voltímetro es en serie. Y con ese concepto ustedes pueden trabajar todos los ejercicios que tengan que ver con instrumentos. El 4, que sería este, después tienen el 5, el 6. El 6 tiene la salvedad o la diferencia respecto de estos es que en uno de los puntos pide alcance múltiple para el instrumento. Es decir, ¿qué puede hacerse para que sea un amperímetro con dos escalas? Una de 10 amperes y otra de 1 amper. Y en el B dice para hacer que el voltímetro tenga una escala de 12 volts y una de 120 volts. Entonces, ¿cómo readaptamos, digamos, el esquema para que tenga un alcance múltiple? Por ejemplo, en el voltímetro, ustedes tienen el voltímetro y la resistencia interna. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, por acá voy a tener la entrada, ¿no? Si yo quiero que tenga doble alcance, por ejemplo, en este caso dice 12 volts y 120, necesito una resistencia R1, ¿para qué? Para que se compense, por ejemplo, podría ser el de, a ver que me ve, el de 12. A ver si es el más chiquito o el más grande. Bueno, igual hay que calcularlo de alguna manera. 12 volts. Y después el otro dice 120. Y después, por ejemplo, acá tendría el circuito para 12 volts, ¿no? Vamos a ver. Este es el instrumento. Y esto sería lo que yo veo desde afuera. Entonces, para que poder medir 12 volts, si supongamos que acá tienen ustedes las limitaciones propias en el ejercicio que tiene el instrumento, van a hacer lo mismo que recién. Es decir, bueno, voy a colocar una resistencia en serie para compensar lo que no puede caer en el instrumento. Pero también quiero que pueda medir 120 volts, no solo 12 volts, también 120. Entonces, el mismo instrumento tiene que poder medir las dos cosas. Entonces, lo que se hace es, se conecta otra resistencia R2 con otra salida que tiene 120 volts. Entonces, lo que uno puede calcular primero para 12 y después se olvida de 12, se va a 120 y ya tiene calculado R1. Al tener calculado R1, cuando va a 120, lo único que tiene que es adicionarle una resistencia más.
para la diferencia. Entonces, en realidad, el planteo son dos ecuaciones, pero muy sencillas, porque en la primera ya resolvimos R1. Y para resolver 120 ya tenemos, digamos, es solo volver a plantear una diferencia potencial más grande y calcular solo R2. Para el amperímetro, en el amperímetro la historia es un poco más rara, porque necesitamos derivar corriente. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que quiero que mida, déjenme pensar, acá tiene distintos valores, les da 2, a ver si lo encuentro, 10 amperes y 1 ampere. Bueno, entonces hay que, digamos, uno tiene, a ver, estoy tratando de hacer el dibujo. Si yo vengo, necesito que haga múltiples, si yo pongo una sola, acá, que es lo que habíamos hecho al principio con el ejercicio, si donde acá va a entrar una corriente superior, acá podría yo registrar una resistencia para una corriente. Ahora, necesito que tenga múltiples alcances. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde coloco la otra resistencia para que exista un múltiple alcance? Necesito un par de conectores más. Entonces, una de las opciones es, por ejemplo, déjenme ver acá. Hay que plantear, esperen que voy a borrar, por ejemplo, podría poner acá otra resistencia y otra salida. Entonces, por ejemplo, si yo voy a registrar, supongamos que esta es la salida de 10 amperes y esta es la de 1 ampere. Parece que es al revés, pero bueno, después me fijo. Lo que yo tengo es, por ejemplo, si voy a registrar, quiero que el instrumento mida 1 ampere, al revés, este es 10 amperes y este es 1 ampere. Si yo quiero que el instrumento mida 1 ampere, voy a tener esta salida. Entonces voy a tener, fíjense, entre estos dos puntos, y voy a tener estas dos resistencias en serie y paralelo con el instrumento. Cuando yo vengo a 10 amperes, cuando yo miro acá, voy a tener la resistencia interna en serie con R2, porque esta salida no está, y va a estar en paralelo con R1. Es decir, R1 va a cubrir una de las derivaciones, poniendo a RI y R2 en serie, y cuando tenga que medir acá, voy a tener el paralelo entre el instrumento y R1, R2, porque voy a estar tomando desde estos dos extremos. Entonces, el sistema, lo que hay que plantear en este caso es un sistema de ecuaciones. Es más complejo que el de acá para resolver. A ver si puedo, no sé si queda claro, me parece que no. A ver. Ahí. Supongamos, yo vengo por acá, tendría R2 y acá tendría R1. A ver si se ve. Si yo quiero tomar la corriente entre estos dos extremos, acá, y acá tendría una corriente entrante que va a tener que salir por acá, me encuentro con que se divide la corriente por el instrumento y por R2, una de las corrientes, y la otra por I1. Entonces ahí tendría la diferencia potencial sobre R1 asociada a todo lo que tengo entre RI y R2. Y en el otro caso, acá tengo RI, acá tengo la entrada, acá R1, acá R2. Entonces, si yo voy a tomar la corriente entre estos dos extremos, tengo una corriente acá que se va a derivar por el galvanómetro y por R1, R2. Entonces ahí tengo, siempre planteando caídas de potenciales entre A y B,
y acá sería, este sería A y este sería B. Entonces como que A y B se van corriendo en función a qué alcance yo quiero tomar. Entonces acá hay que plantear un sistema de ecuaciones y resolver. En este caso no, porque como vamos de adentro hacia afuera, cuando yo conecto para el valor interno, esta resistencia no participa, porque por acá no tengo circulación de corriente. Sí voy a tener circulación de corriente cuando me posicione en el mayor alcance. En cambio, en este caso, no me puedo independizar en cada una de las conexiones. Entonces, fíjense, si yo quiero medir entre los nodos internos, voy a tener, la corriente va a estar circulando hasta el nodo B, llevándose consigo R2 por una rama. Y en el otro caso, va a estar circulando y en realidad voy a tener en la rama inferior a R1 y R2. Entonces tengo que plantear un sistema de ecuaciones. Después, si ustedes no ven que no lo pueden resolver, lo hacemos la próxima. Pero bueno, por ahí para que traten por lo menos de hacerlo. Los otros sí los van a resolver porque el alcance que pide es uno solo. No pide más de un alcance. Este sería el 6, inciso C y D. Después déjenme ver qué más pueden resolver. Bueno, por ahí el jueves lo que veríamos es todo los circuitos con más de una fuente, mallas y demás. Vamos a plantear algunos ejercicios de malla. Y el 22 también lo pueden resolver, que es de potencia. Les da distintas opciones para una presa. Les dice que transmite y les da distintos voltajes para transmitir esa potencia. Entonces les pide que calculen la corriente que fluiría en esas condiciones. Y les pide el calor que liberarían los conductores. Ese también lo pueden resolver. Ya después arrancan con RC y combinación de capacitores. Así que el jueves veríamos algo de Kirchhoff para resolución por mallas y después veríamos capacitores. Circuitos capacitivos puros y circuitos RC. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Porque ya empezó con circuito magnético, así que bueno, voy a subirles el material también para que lo tengan. Nos quedan 3 semanas. Vamos a tratar de llegar. Así que fíjense después, el jueves, a ver si tienen dudas sobre alguno de los ejercicios y si no, seguimos avanzando. ¿Alguna pregunta? Entonces de acá pasamos a estos circuitos, después circuitos con capacitores y los siguientes. Capacitores, tenemos capacitores exclusivamente puros, o sea, circuitos capacitivos, circuitos resistivos capacitivos. Y después los siguientes, la guía 3. Y ya venimos con poco magnético. Lo de magnético. Sí. Así que calculo que entre el jueves y el martes que viene terminaríamos con esta guía. Ok. Va a haber que saltear muchos puntos porque la guía tiene... No, por eso digo, vamos a ir recorriendo algunos puntos, o sea, cómo trabajar capacitores, RC, Bien. mallas. Y bueno, en realidad no vamos a hacer todos los circuitos, haremos algunos. Está bien. Y después ya arrancamos con magnético. Bueno, entonces más o menos hasta para la clase que viene se podrían ver más o menos problemas hasta ¿hasta qué número? Y yo diría que hasta el 19, no, al 18. 18. Listo. El ejercicio 13 no,
que es el de resistencias infinitas. Sí. Después el 14, me parece que tampoco no sé qué significa. El 18 tampoco. Porque es medición de resistencia con amperímetro y voltímetro, es más teórico que otra cosa. Está bien. Bien. Como para que tengan, para sacar algunos. No vayan todos. Bueno, si no tienen preguntas, Vamos yendo entonces. nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves entonces. Listo, nos vemos el jueves. No, no.